El libro fue escrito por Jordi Sierra Fabra, escritor y comentarista musical español, que nació el 26 de julio de 1947 en Barcelona. Dentro de los personajes principales se encuentra Felipe Romero, profesor de matemáticas conocido como el Pepe. Tres de sus alumnos le tenían odio debido a sus métodos pedagógicos. Para ayudarlos a subir promedio, el profesor les propone una prueba que consistía en una aventura de problemas lógicos. Adela era una chica alta, delgada y de cabello largo. Era considerada una buena estudiante en general, excepto en la materia de matemáticas. Fanática de las novelas policiales, lo que le resultó vital para resolver los problemas del profesor. Luke era un chico alto, con el rostro lleno de pecas y sonrisa muy expresiva, fanático de las novelas de ciencia ficción y al igual que sus compañeros iba perdiendo la materia de matemáticas, por lo cual se suma a la prueba del profesor. Nico era un chico bajo, un poco redondo, de cabello largo y mirada penetrante. Tenía miedo de perder la materia de matemáticas, por lo cual acepta la propuesta del profesor. Su afición por los videojuegos y los cómics le ayuda ante el desafío. El primer capítulo comienza al finalizar la clase de matemáticas, cuando el profesor Felipe Romero le pide a los tres estudiantes que se queden. Después de hacerlos esperar un rato, comienza a hablar con ellos y trata de que sientan culpa al saber que son los únicos tres alumnos que no pasarán la materia. Ellos le explican que no era porque no quisieran pasar la materia, que era solo que no les entraba y que ellos no podían hacer nada. El maestro relacionó las matemáticas con las cosas que a ellos más les gustaban y en vista de que eso no funcionó, trató de hacerles sentir culpa de que si reprobaban los tres, a él lo correrían por ser un mal maestro. Ellos se sintieron mal al saber que si despedían al maestro iba a ser su culpa. Se pusieron a pensar que todos los maestros odiaban al de mates y recordaron un poco su trayectoria. De camino al salón escucharon una conversación del director con su maestro y después de pensar y comentar tanto, regresaron a la realidad. Al día siguiente había un examen de matemáticas. Están en el examen y a él apenas contestaba dos preguntas. Si hubiera contestado otra más, habría podido aprobar el examen. Mira a sus dos compañeros y ambos tenían cara de angustia. Solo miraban su examen sin saber qué hacer. Se terminó el tiempo y unos se apresuraron a contestar, pero el profesor les quita el examen. Después los tres hablan de lo mal que les fue en el examen y sobre cómo será su verano estudiando matemáticas. Adela se encuentra fastidiada de que sus papás le digan todos los veranos lo mismo y a la vez un poco preocupada por el dinero. De pronto ven que se acerca su profesor de matemáticas. El profesor se sentó en una piedra junto a ellos y habló sobre sus exámenes. Les dijo que les había ido casi bien y comenzó a enseñarles trucos para las matemáticas. Al inicio ellos se mostraron enfadados, pero después estaban hasta entusiasmados. Él trató de darles otra oportunidad y ellos se mostraron conformistas. El profesor decepcionado los miró y se fue. Los tres comenzaron a hacer las cosas que más les gustaba. Adela leía una novela policíaca, Luke leía una novela de fantasía y Nico jugaba videojuegos. Adela y Luke se preguntaban por qué las matemáticas no podían ser como las novelas que tanto les gustaban, en donde solo con 20 o 30 páginas ya sabían en qué terminaría. Nico perdió en un videojuego que al parecer era fácil, pero él no tenía experiencia. En el videojuego le dieron la oportunidad de otra vida, pero decidió no tomarla. Entonces pensó en la segunda oportunidad que le ofreció el profesor de matemáticas. Al día siguiente, al ir a la escuela, no veían por ningún lado al profesor. De pronto él apareció y se acercó a ellos. Les dijo que les daría una segunda oportunidad. Fueron al patio y comenzaron a hablar de cómo sería el examen y cuál era el truco para contestarlo. Eran cerca de las 3 de la tarde. Los chicos no sabían si ir a jugar para distraerse un poco por el examen que tendrían el día siguiente o no perder el tiempo e ir a jugar. Platicaban sobre lo que pasaría el día siguiente cuando se apareció su profesor. Estaba herido con 3 balas y les dijo que era su oportunidad para hacer el examen, que tenían hasta las 6 de la tarde para descubrir quién había sido el que le disparó. Los amigos salieron del lugar y se dirigieron a una avenida. Vieron ahí a una patrulla y comenzaron a hablar y gritar nerviosos. Los agentes no hacían mucho caso al principio, pero después decidieron ir a donde se supone estaría el maestro muerto. Cuando llegaron no había nada, tampoco había rastro de él. Los agentes se molestaron y trataron de agarrarlos, ya que pensaban que les habían hecho una broma.